Buenas tardes, mi nombre es Andreina Balbeno Sexto, estudiante del primer semestre del proyecto de Contaduría Pública, su proyecto Educación Física. Vamos a hablar en la tarde de hoy sobre los principios de entrenamiento físico correspondiente al módulo número 3 de Educación Física. ¿Qué son los principios de entrenamiento físico? Son aquellas normas, pautas, leyes que han definido varios autores, entre ellos Navarro, en donde nos dice que son todas las técnicas o las pautas que hay que tener en cuenta al momento de realizar cualquier entrenamiento físico, ya que de allí depende el éxito de lo que se quiere lograr. Y así tener las características primordiales y tener un buen desarrollo cuando se esté haciendo la actividad. Según Navarro, él consideró que los principios de entrenamiento físico deben de ser pedagógicos y científicos. Cuando hablamos de aquellos pedagógicos, son todas aquellas técnicas, métodos, sistemas que el docente aplica en el momento de dar un entrenamiento físico. Entre ellos puede ser o están los principios senso-perceptual, el principio de accesibilidad, los principios de conciencia y actividad, el principio de sistematización y el principio de organización de las cargas. El principio senso-perceptual es toda la parte motora del individuo, todo lo que puede percibir del entrenamiento físico, que la persona cree lograr o capaz de realizar, toda aquella motivación, toda aquella parte nerviosa que se unifica y se concentra en realizar esa actividad. Cuando es el principio de accesibilidad, es la forma de cómo el individuo, esto varía de acuerdo al individuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el profesor tiene que evaluar qué capacidad tiene aquella persona para realizar un entrenamiento físico, el nivel de desarrollo que puede realizar, la complejidad de los ejercicios. Entonces, la parte del principio de accesibilidad ya depende del individuo cómo puede llegar a realizar esa actividad. Principio de conciencia y actividad. Son dos elementos muy importantes, porque cuando hablamos de conciencia es hacerle ver a la persona que está entrenando que tiene que comprender todo lo que el entrenador o el profesor le está indicando. Y a su vez el docente tiene que estar unido a ellos, de manera que haya una interrelación muy buena, muy amena, para que se logren los objetivos que se quieran o las metas que se quieran lograr. El principio de sistematización es todos estos principios que se deben de cumplir para que se logre todos los objetivos planificados al momento de desarrollar una actividad o una serie de entrenamientos, una serie de juegos. Principio de organización de las cargas. Cuando hablamos del principio de la organización de las cargas, hay que tener en cuenta que las cargas son las actividades físicas o mentales que realiza el atleta, el deportista o la persona que va a realizar cualquier actividad física. Entonces, la organización de las cargas es tener un cronograma o un sistema de estudio de cómo se va a realizar todo el entrenamiento físico para lograr un objetivo bien ya planificado. Que los principios también se dividen en científicos. Recordemos que varios autores han dividido estos principios en pedagógicos y científicos. Los científicos son todos aquellos fundamentos que a lo largo de la historia se han venido desarrollando. Autores como Navarro, Russell, ellos han definido los principios científicos, fundamentos, leyes que van de la mano con los principios pedagógicos, pero que a su vez requieren ser distinguidos de otra forma. Entre ellos encontramos principio del aumento de las cargas. Existen las cargas físicas y las biológicas. La física es la capacidad de la persona a realizar la actividad. Las biológicas es cómo reaccionan su sistema, sus órganos del atleta ante las actividades realizadas. En el aumento de las cargas es importante tener en cuenta que estas van aumentando a medida de cómo sea el estímulo de entrenamiento de la persona. De repente una persona que juega fútbol, el aumento de las cargas tiene que ser paulatinamente, no de manera abrupta, porque lo que ocasionaría serían lesiones en el individuo y a su vez
no se lograría el objetivo de rendimiento ante otro próximo juego o otra próxima actividad que tenga que afrontar la persona o el atleta. Principio de continuidad. El principio de continuidad se refiere, como su palabra lo dice, a que mantenga no muy distantes entrenamientos para que así no pierda todo el trabajo que se ha hecho en la capacidad de realizar la actividad física, para que tenga, como quien dice, la aptitud física ante cualquier entrenamiento. Principio de variación ondulatoria. Cuando hablamos del principio de variación ondulatoria, es como quien dice, un sub y baja, ¿sí? Todo esto depende de qué, del entrenamiento que tenga el individuo, del entrenamiento en su meso, macro y microciclo. Es por ello que la variación ondulatoria se divide en 3 periodos: periodo de preparación, periodo competitivo y el tránsito. Cuando hablamos de periodo de preparación, es un aumento de volumen, pero la intensidad es menos. En el periodo de competitivo es una intensidad máxima, pero su volumen baja. Y en el de tránsito, las cargas van bajando para que el cuerpo vuelva a reposo y para una próxima actividad esté en buenas condiciones. Principio de especialización. Como su palabra lo dice, un ejemplo muy evidente son las personas que practican gimnasia rítmica. Estas personas comienzan a practicarse, a desarrollar su disciplina desde muy pequeños. Ellos van creando su parte flexible, van adaptando su organismo a la actividad física. Y a medida que van avanzando, van creando destrezas y habilidades donde el organismo se inclina más o es apto o cuenta con las características para realizar esas disciplinas. A eso es lo que llamamos especialización. Principios de individualización. Este principio es muy importante porque notemos que si el individuo no cuenta, edad deportista, estado del sistema nervioso y circulatorio, estado respiratorio, cómo es su alimentación, cómo es su vida cotidiana, cómo es su vida sexual, cómo es su nivel intelectual, su nivel psicológico, este individuo puede realizar cualquier actividad, pero depende del éxito de él, puede ser el éxito en equipo. Entonces, este principio es muy importante porque si la persona no tiene las capacidades o no está apta a nivel psicológico, físico y un todo, no puede realizar cualquier actividad. Principio de sistematización, como ya lo indicamos, deben de cumplirse todos los principios anteriormente nombrados para que se cumplan los objetivos, las metas planificadas, para que haya una dinámica en todo este proceso. Principio de supercompensación. Cuando llamamos principio de supercompensación, como su nombre lo indica, debe de haber un tiempo de descanso para que así haya una recuperación y evitar lesiones en el individuo que está entrenando o la persona que está realizando cualquier actividad física. Entonces, para concluir, todos estos principios van uno del otro. Son principios universales, son los principios importantes que hay que tener en cuenta cualquier entrenador a la hora de realizar cualquier actividad física o entrenamiento, ya que depende de ello el éxito de las actividades asignadas. Es importante destacar que con todos estos principios, tanto el entrenador como el individuo deben de tenerlo claro para que sí haya una armonía, una dinámica de grupo y por ello éxito en los objetivos planificados. Se despide de ustedes Andreina Balbuena, con mucho gusto, hasta luego. Muchísimas gracias.